Las cefaleas, y en particular las migrañas, son una preocupación sanitaria global de gran envergadura. Se estima que las migrañas son el tercer trastorno más común y la séptima causa principal de discapacidad en todo el mundo. La prevalencia de estas dolencias muestra una marcada diferencia de género, afectando aproximadamente al 18% de las mujeres frente al 6% de los hombres. Esta disparidad se acentúa en regiones como América Latina y, más específicamente, en Colombia, donde la prevalencia en mujeres se intensifica notablemente entre los 30 y 50 años de edad. La migraña, que tiende a perturbar significativamente durante los años reproductivos, es mucho más común en mujeres que en hombres. En el grupo de edad de 30 a 39 años, la prevalencia de migraña en mujeres puede ser tan alta como el 27%, casi el triple que en los hombres de la misma franja etaria. La igualdad en la prevalencia de migrañas entre niños y niñas cambia en la menarquía, momento a partir del cual la prevalencia comienza a incrementarse en las niñas. Se considera que el aumento en la prevalencia de migraña en las mujeres durante las siguientes décadas de vida está relacionado con las fluctuaciones en los niveles de estrógeno, lo que podría contribuir a la excitabilidad celular. Durante el embarazo, el diagnóstico y manejo de la cefalea se convierte en un reto clínico habitual. Aunque la mayoría de las cefaleas primarias en embarazadas son condiciones preexistentes, la aparición de nuevas cefaleas o cambios en las características de las cefaleas preexistentes durante el embarazo y el periodo periparto deben ser considerados con precaución debido al riesgo aumentado de cefalea secundaria asociado al estado protrombótico del embarazo. La migraña, en particular, tiende a mejorar durante el segundo y tercer trimestre del embarazo debido a la estabilidad hormonal, pero puede empeorar repentinamente en el periodo periparto y la perimenopausia cuando los niveles hormonales fluctúan. El tratamiento de la cefalea durante el embarazo debe equilibrar cuidadosamente los riesgos y beneficios para la salud de la madre y el feto, teniendo en cuenta que la evidencia sobre la seguridad general de los tratamientos para la cefalea es limitada. Una encuesta reciente en los Estados Unidos reveló que aproximadamente 1 de cada 5 mujeres con migraña evitaba el embarazo debido a esta condición. Las principales preocupaciones eran que la migraña pudiera empeorar durante el embarazo, lo cual fue señalado por el 73% de las mujeres encuestadas, o que pudiera afectar negativamente el desarrollo de su hijo, pasión expresada por el 76%. A pesar de que las cefaleas tensional son el tipo más común de cefalea primaria durante el embarazo, la migraña es, con mucho, la cefalea primaria más frecuente en la práctica clínica, representando alrededor del 90% de las visitas relacionadas con cefaleas primarias a profesionales de la salud durante el embarazo. Los estresores asociados al embarazo y el cuidado inminente del infante pueden exacerbar la frecuencia y severidad de las cefaleas primarias. En cuanto al tratamiento, los antiinflamatorios no esteroideos, AINES, comúnmente prescritos para tratar la migraña fuera del embarazo, pueden llevar a complicaciones como aborto espontáneo al inicio del embarazo y malformaciones en el desarrollo fetal, como el cierre prematuro del dáctes arterioso y oligohidramnios en el tercer trimestre. Otras terapias utilizadas fuera del embarazo, como las terapias complementarias y alternativas y los fármacos biológicos, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, tienen perfiles de seguridad poco claros o mixtos durante el embarazo y la lactancia. Primero, vamos a tener en cuenta que las cefaleas se clasifican en primarias y secundarias basándose en su etiología, es decir, sus causas y mecanismos subyacentes. Empezaremos con las cefaleas primarias en las que el dolor de cabeza y sus características son una entidad en sí misma sin una causa identificable. Para este caso tomaremos la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimos. Primero, hablando de la más común, el manejo de la migraña aguda en el embarazo representa un desafío único, donde la seguridad del feto y la madre es nuestra principal preocupación. Tradicionalmente, el acetaminofén ha sido el tratamiento de primera línea debido a su perfil de seguridad y su larga historia de uso durante el embarazo. A pesar de las controversias recientes y las revisiones sistemáticas que sugieren posibles riesgos asociados con su uso, como trastornos respiratorios tempranos en la infancia y un aumento en el riesgo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sigue siendo considerado una opción segura para uso ocasional durante el embarazo por la mayoría de los especialistas en cefaleas. En cuanto a las terapias de segunda línea, los triptanes han acumulado evidencia que sugiere que son relativamente seguros durante el embarazo. A pesar de las preocupaciones iniciales sobre los posibles impactos en la circulación placentaria, la experiencia clínica y los estudios observacionales han proporcionado una perspectiva más tranquilizadora. Aunque los triptanes no deben ser utilizados como terapia de primera línea, pueden considerarse para pacientes embarazadas con migraña, especialmente en casos de ataques severos o discapacitantes.
Es importante destacar que tanto el butalbital como los opiáceos no se recomiendan para el tratamiento de la migraña en general y esto se extiende a las pacientes embarazadas. Deben utilizarse solo como último recurso y con plena conciencia de los síndromes de abstinencia neonatal asociados con su uso frecuente. Finalmente, los nuevos antagonistas directos del receptor CGRP y el agonista de la serotonina, 1F, deben evitarse durante el embarazo debido a la falta de evidencia disponible sobre su seguridad. En el artículo de Headaches in Pregnancy and Postpartum del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología ofrecen recomendaciones y se discuten los riesgos potenciales asociados con diversas intervenciones para el tratamiento de cefaleas primarias durante el embarazo. Se recomienda el uso de acetaminofén y se considera el uso de cafeína en dosis menores a 200 miligramos por día. Se sugiere equilibrar los riesgos y beneficios con terapias como la administración intravenosa de magnesio y corticosteroides como la metilprednisolona o la prednisona, especialmente en el primer trimestre debido al riesgo de fisura oral. El ondansetrón se considera con precaución debido a posibles defectos congénitos. Los triptanes, como el sumatriptán, se consideran con un balance de riesgos y beneficios, sin evidencia de riesgos aumentados de aborto espontáneo o anomalías congénitas, pero con algunas preocupaciones sobre los resultados emocionales y de actividad en niños a los 3 años de edad. Los AINES, como el ibuprofeno, el indometacino y el naproxeno sódico, deben evitarse en el tercer trimestre y su uso debe ser limitado en el primer trimestre. Los narcóticos como la codeína, el fentanilo, el hidrocodona y el oxicodona no se recomiendan debido al riesgo de cefalea por uso excesivo de medicamentos, adicción materna y síndrome de abstinencia neonatal. Los medicamentos como el asmiditán, el rimegepant y el ubrogepant no se recomiendan actualmente debido a la falta de datos de embarazo en humanos publicados. Es esencial que el tratamiento de la migraña aguda en el embarazo se realice en colaboración con un especialista en cefaleas y un obstetra, considerando siempre la seguridad del feto y la madre. El tratamiento preventivo de la migraña durante el embarazo debe ser cuidadosamente considerado, teniendo en cuenta tanto la seguridad del feto como la eficacia del tratamiento para la madre. Las opciones de primera línea incluyen bloqueadores de los canales de calcio y antihistamínicos, aunque su eficacia en la práctica clínica puede ser limitada. Medicamentos como el propranolol, a pesar de las preocupaciones observacionales, siguen siendo una opción preferida debido a su historial de uso en el embarazo. Alternativas como el ciclobenzaprina y la memantina, aunque menos efectivas, son consideradas seguras basadas en estudios en animales. El magnesio oral, aunque controvertido, sigue siendo utilizado por muchos especialistas en cefaleas debido a su perfil de seguridad percibido. Es esencial una evaluación detallada de la carga de la cefalea, incluyendo días de completa libertad de dolor, para determinar la necesidad de terapia preventiva. Las modificaciones del estilo de vida y las intervenciones no farmacológicas, como la terapia física y las técnicas de relajación, deben ser discutidas, aunque su evidencia es mixta. Los bloqueos nerviosos periféricos intermitentes son una opción segura para el tratamiento de cefaleas severas durante el embarazo. En cuanto a las terapias de segunda línea, se pueden considerar opciones como las inyecciones de onabotulinumtoxina, aunque su seguridad no está completamente establecida y su efectividad puede ser difícil de discernir debido a las mejoras naturales durante el embarazo. Otras opciones como la venlafaxina, la riboflavina, la amitriptilina/nortriptilina, el verapamilo y la gabapentina podrían considerarse, siempre en consulta con el obstetra de la paciente y sopesando los beneficios frente a los riesgos potenciales. Es crucial evitar tratamientos conocidos por sus riesgos, como el ácido valproico y la tanacetum parthenium, Feverfew, y ser cautelosos con los nuevos tratamientos debido a la falta de datos en humanos, como es el caso de los anticuerpos monoclonales contra el CGRP. Por otra parte, es esencial descartar cefaleas secundarias, en las que la cefalea es un síntoma de otra patología subyacente. Durante el embarazo, es particularmente importante considerar y excluir la preeclampsia, ya que la cefalea puede ser uno de los síntomas más comunes asociados con el vasoespasmo que caracteriza esta condición. Para no pasarlas por alto se recomienda la búsqueda activa de signos de alarma. Como focalización, fiebre, cefalea en trueno, entre otros descritos en la tabla. En conclusión, la gestión de la cefalea durante el embarazo requiere un enfoque meticuloso y considerado, que equilibre la seguridad materno-fetal con la eficacia del tratamiento. La identificación precisa de la cefalea primaria y la exclusión de causas secundarias, como la preeclampsia, son fundamentales.
Las decisiones terapéuticas deben ser tomadas en colaboración con un equipo multidisciplinario, priorizando intervenciones con un perfil de seguridad establecido y manteniendo una vigilancia constante para adaptarse a la dinámica cambiante del embarazo y el bienestar de la madre y el feto. Por último, aquí en esta tabla podemos ver algunos diagnósticos diferenciales de cefaleas secundarias por los cuales debemos estar alerta en embarazadas.